En el corazón de América, donde las praderas se extienden bajo cielos grises y el invierno parece detener el tiempo, nació un niño que el mundo recordaría con miedo. Su nombre era Edward Theodore Gain, y su historia no es solo una de horror, sino de soledad, obsesión y la fragilidad de la mente humana. Durante décadas, el caso de Ed Gain ha inspirado películas, libros y pesadillas. Pero detrás del monstruo que el mundo creó, existió un hombre atrapado en el eco de su infancia, en el amor enfermizo de una madre que le enseñó a temer al mundo y a odiarse a sí mismo. Este no es un documental de sangre, es un viaje al interior de la mente que perdió el camino. Una historia que nos recuerda que el verdadero terror no está en lo que un hombre puede hacer, sino en lo que la soledad puede convertirlo. Porque en cada monstruo hay una historia, y en cada historia una advertencia. ¿Qué sucede cuando la mente deja de reconocer la línea entre el bien y el mal? Prepárate para descubrirlo. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje al abismo del alma humana. Porque después de conocer esta historia, nunca volverás a mirar el silencio de la misma manera. 1. La infancia del silencio. En un pequeño rincón del condado de La Crosse, Wisconsin, nació un niño que nunca conoció la risa del mundo. Su nombre era Edward Theodore Gain, y aunque aquel 27 de agosto de 1906 el sol bañaba los campos dorados, la casa donde abrió los ojos era fría, llena de gritos y oraciones mezcladas con miedo. Su padre, George Gain, un hombre derrotado por el alcohol y la frustración, apenas podía mantener la granja. Su madre, Augusta, era lo opuesto, autoritaria, fanática religiosa, convencida de que el mundo estaba corrompido por el pecado. Para ella, todo fuera de su casa era maldad. Desde niño, Edward aprendió que el pecado no se encontraba solo en los actos, sino en los pensamientos. Que las mujeres eran tentaciones vivientes, que el castigo era parte del amor de Dios y que la soledad era una forma de pureza. Mientras otros niños jugaban en el campo, él escuchaba los sermones interminables de su madre. «El mundo será destruido por la inmundicia del hombre», repetía Augusta mientras leía la Biblia. Y el pequeño Ed asentía, sin comprender del todo que estaba aprendiendo a temer la vida misma. El hogar era un templo del silencio. No se reía, no se hablaba, no se soñaba. Solo se obedecía. Su hermano mayor, Henry, intentaba resistir aquella represión, pero Edward se entregó completamente a las enseñanzas de su madre. Era el niño obediente, el que la acompañaba a la iglesia, el que le servía el té, el que la escuchaba sin cuestionar. Y Augusta lo adoraba, pero con una devoción enferma. Veía en él la única semilla pura en un mundo podrido. A medida que crecía, el aislamiento se volvió su realidad. En la escuela los demás niños lo evitaban. Hablaba poco, se sonrojaba con facilidad y parecía ausente, como si habitara en otra dimensión. Los maestros veían en él algo extraño, una calma incómoda, una mirada que parecía más vieja que su edad. Cuando lo molestaban no respondía. Se quedaba quieto, mirando el suelo, como si su mente se refugiara en otro lugar. Un niño que no gritaba, ni lloraba, ni peleaba, solo callaba. La represión religiosa de Augusta moldeó cada rincón de su pensamiento. Le enseñó que el deseo era pecado, que las mujeres eran la causa de la caída del hombre, que el infierno no estaba lejos, sino esperando detrás de cada mirada impura. Con el tiempo, Edward comenzó a tener pensamientos que no comprendía. Soñaba con su madre, soñaba con la muerte, soñaba con cuerpos, pero en su mente no había lujuria, sino confusión, una mezcla de temor y fascinación. Era un niño atrapado entre la pureza y el abismo. Su casa, rodeada de campos y silencio, era un santuario y una prisión. El olor a madera vieja, las cortinas cerradas, la Biblia abierta sobre la mesa. Cada objeto parecía observarlo, como testigo de una infancia sofocada. Los vecinos apenas sabían de ellos. Los Gain eran los raros, los que no saludaban, los que vivían apartados. Augusta los mantenía lejos de todo contacto. Edward creció sin amistades, sin risas, sin abrazos. Su mundo se reducía a la granja, su madre y el miedo constante de fallarle. Cuando cumplió 14 años, la tensión en la casa se volvió más visible.
Henry comenzó a rebelarse. Discutía con Augusta, la desafiaba, la acusaba de manipular a Edward. Pero Ed no podía imaginar su vida sin ella. Su madre era su Dios, su razón, su única voz. Y ese vínculo, tan intenso, se transformó en dependencia. Mientras Henry soñaba con escapar, Edward soñaba con servirla. Cuando los escuchaba pelear, se escondía detrás de las paredes, temblando. No entendía por qué su hermano odiaba a la mujer que él consideraba sagrada. Y allí, en esa contradicción, comenzó a gestarse la grieta. Una grieta que años después se convertiría en abismo. La adolescencia pasó entre rezos, labores de campo y lecturas bíblicas sobre la pureza. Edward nunca conoció una mujer, nunca fue a fiestas, nunca sintió libertad. Su mundo estaba tan controlado que la realidad externa comenzó a desvanecerse. El bien y el mal dejaron de ser conceptos, se volvieron sombras dentro de su mente. Los estudios psiquiátricos posteriores revelarían que Edward desarrolló un tipo de psicosis dependiente, donde la figura materna se convierte en centro absoluto del universo emocional. No podía distinguir entre amor y sometimiento, entre fe y obsesión. Y mientras su cuerpo crecía, su alma permanecía infantil, buscando aprobación, buscando cariño, buscando una madre. En las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas, Edward se sentaba en silencio mirando las estrellas. Pensaba en los otros niños, en la gente del pueblo, en todo lo que su madre decía que era impuro, y se preguntaba, ¿por qué el amor duele si viene de Dios? Pero nunca lo dijo en voz alta, porque en aquella casa las preguntas eran pecado. El tiempo avanzó y la infancia terminó. Pero la semilla del miedo ya estaba plantada. Edward había aprendido a vivir en silencio, y en ese silencio el monstruo comenzó a tomar forma. No como un asesino, sino como un niño que jamás aprendió a mirar el mundo con amor. 2. La muerte como compañía. Cuando Augusta Gain murió en 1945, algo en el mundo de Edward también se apagó. La mujer que había sido su guía, su carcelera, su diosa y su única voz, se fue sin aviso. Él tenía 39 años, pero emocionalmente seguía siendo un niño perdido. Y aquel vacío, que para otros habría sido una liberación, para Edward se convirtió en condena. La granja de Plainfield, que antes estaba llena de órdenes, rezos y miradas severas, se transformó en un templo abandonado. El reloj dejó de marcar el tiempo. El polvo comenzó a cubrir las ventanas. Y la voz de Augusta, su madre, su universo, solo existía en su mente. En los días posteriores a su muerte, Edward vagaba por las habitaciones sin rumbo, tocando los objetos de su madre como si fueran reliquias sagradas. No permitía que nadie entrara en su cuarto. Clavó las puertas, selló las ventanas y convirtió ese espacio en un santuario intacto. Las sábanas quedaron tal como ella las había dejado. La Biblia seguía abierta en la misma página. Era como si quisiera detener el tiempo, como si al mantener todo igual, pudiera evitar aceptar que estaba solo. Los vecinos lo veían caminar por el pueblo con la mirada vacía. Compraba herramientas, comida, revistas antiguas y luego regresaba al aislamiento. A veces, se detenía en la ferretería local y hablaba con las personas, pero sus palabras eran dispersas, confusas. Decían que sonreía con tristeza, que parecía amable e incluso inocente. Nadie imaginaba lo que ocurría detrás de aquellas paredes. La soledad se convirtió en su sombra. Sin la voz de su madre, Edward buscó compañía en los ecos del pasado. Pasaba horas escuchando programas de radio religiosos, leyendo sobre ritos funerarios y asesinatos. La muerte dejó de ser algo temido. Se volvió familiar, un puente entre su mundo interior y el silencio que lo rodeaba. Una noche, mientras observaba la luna reflejarse sobre los campos, sintió una idea cruzar por su mente. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, pudiera volver a tener a su madre cerca? Esa idea, al principio apenas un pensamiento fugaz, comenzó a crecer. Una semilla enfermiza alimentada por el amor y la culpa. Con el paso de los meses, Edward empezó a visitar cementerios cercanos. Iba de noche, solo,
con una linterna y una pala. Decía que no lo hacía por maldad, sino por necesidad. Buscaba mujeres que se parecieran a su madre, mujeres mayores, robustas, piadosas. En su mente distorsionada, no las veía como cuerpos, sino como fragmentos de un alma que intentaba recomponer. No entendía que estaba cruzando una frontera sin retorno. Los informes policiales posteriores revelaron que Edward realizaba actos de profanación. Sacaba cuerpos, los desmembraba y conservaba partes en su casa. A veces confeccionaba objetos con la piel o los huesos, como si quisiera domesticar la muerte, darle una forma tangible. Pero en su mente, aquello no era maldad. Era una manera de mantener viva la presencia de su madre. La muerte, para él, no era enemiga. Era su única compañía. Los psiquiatras dirían después que Edward sufría un trastorno disociativo grave, con delirios necrofílicos. No podía diferenciar la realidad del recuerdo. Su mente mezclaba la fe que su madre le había inculcado con la necesidad de poseer lo que había perdido. Su granja comenzó a transformarse lentamente en un museo de sombras. Cada objeto tenía un significado. Cada fragmento de carne, un recuerdo. Cada olor, una conexión con Augusta. El pueblo de Plainfield, tranquilo y ajeno, nunca sospechó. A veces, los niños bromeaban diciendo que Ed vivía con fantasmas, pero nadie lo tomaba en serio. Era un hombre extraño, sí, pero inofensivo. El viejo Gain, como lo llamaban, ayudaba a los vecinos, cuidaba niños, contaba chistes simples. Su monstruo sabía esconderse bien detrás de una sonrisa vacía. En el fondo de su mente, la frontera entre vida y muerte se había borrado. Soñaba con su madre hablándole, dándole órdenes, pidiéndole que la hiciera volver. Y Edward obedecía. Cada acto que realizaba era, en su lógica torcida, un acto de devoción. Amor transformado en horror. Fe convertida en oscuridad. El cuarto de Augusta seguía intacto. A veces, Edward se sentaba frente a su silla vacía, hablándole como si aún respirara. Decía que podía oírla, sentir su olor, escuchar sus pasos. El tiempo dejó de tener sentido. Los días eran solo una repetición de recuerdos, y así pasaron los años. Un hombre adulto, viviendo en una casa congelada en el pasado, rodeado de objetos que susurraban historias sin voz. El silencio era su religión, la muerte su única aliada. Hasta que un día, su obsesión cruzó una nueva línea. Ya no bastaban los cuerpos del pasado. Su mente comenzó a buscar entre los vivos a aquellas mujeres que le recordaban a Augusta. El deseo de posesión, mezclado con amor y locura, se transformó en impulso, y el destino de Plainfield cambiaría para siempre, porque el niño que temía el pecado se había convertido en el hombre que lo encarnaba. 3. La Casa de los Horrores, Plainfield, Wisconsin. Un pueblo pequeño, silencioso, donde todos se conocían. Era noviembre de 1957, y la nieve comenzaba a cubrir los caminos. El aire olía a leña y café, y las noticias hablaban de un invierno duro. Nadie imaginaba que aquel año la oscuridad más insondable estaba a punto de salir a la luz. El 16 de noviembre, Bernice Warden, dueña de la ferretería local, desapareció sin dejar rastro. Su hijo, el sheriff adjunto Frank Warden, notó algo extraño. La caja registradora estaba abierta y había rastros de sangre en el suelo. En el libro de ventas, el último nombre escrito era Edward Gain, el viejo Ed, el vecino amable que todos creían inofensivo, el hombre solitario que ayudaba a los niños del pueblo y contaba chistes incómodos pero inocentes. Esa misma noche, la policía se dirigió a su granja. El viento soplaba fuerte y la luna apenas iluminaba los campos. Cuando los agentes empujaron la puerta, el olor los golpeó como una pared invisible. Un hedor indescriptible, mezcla de podredumbre y silencio. Nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. El suelo crujía, los muebles estaban cubiertos de polvo y sobre las paredes colgaban objetos imposibles de comprender. Lámparas hechas con piel humana, tazas y cuencos tallados en cráneos, máscaras confeccionadas con rostros humanos curtidos,
una silla tapizada con carne. El cuerpo mutilado de Bernice Worden colgaba boca abajo en el granero como si fuera un animal cazado. Lo que encontraron no era solo una escena del crimen, era un museo del horror, una galería de la locura y la obsesión. Cada objeto tenía una historia, un propósito, una conexión con la madre muerta de Edward. Los oficiales avanzaban en silencio, apenas respirando. El fotógrafo del departamento, temblando, capturó imágenes que jamás olvidarían. La luz del flash iluminaba la pesadilla, costuras, huesos, rostros, ropa femenina. Y en medio de todo, un hombre tranquilo, sentado, mirando con inocencia, como si no comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Cuando lo interrogaron, Edward no mostró miedo. Hablaba despacio, con una calma perturbadora. Dijo que había perdido la cabeza por un tiempo, que había querido hacer algo bueno, que solo quería traer de vuelta a su madre. Para los policías era el delirio de un loco. Para los psiquiatras, una mente fracturada por años de represión, soledad y amor enfermizo. La noticia se propagó rápidamente. Los periódicos llamaron a su casa la Casa de los Horrores de Wisconsin. Los periodistas llegaban desde todo el país, buscando comprender lo incomprensible. ¿Quién podía imaginar que aquel hombre silencioso que asistía a la iglesia había vivido entre restos humanos durante años? La granja fue acordonada, pero su interior se convirtió en leyenda. Algunos oficiales decían que al entrar sentían una presión invisible, como si algo maligno habitara en las paredes. Otros aseguraban que escuchaban susurros, pero lo cierto era que lo que se respiraba allí no era sobrenatural, era humano, demasiado humano. Cada objeto encontrado tenía un patrón. Edward había tomado partes de cuerpos femeninos y las había usado para crear un traje de piel. Decía que al vestirlo, sentía que se convertía en su madre, que podía ser ella, sentir su presencia, escuchar su voz. La línea entre la locura y el ritual se desvanecía. El fiscal del condado lo describió como una mente infantil con los conocimientos de un carnicero. No mataba por placer, ni por odio, ni por poder. Mataba por amor, un amor distorsionado, esclavo de un trauma que nunca sanó. El análisis psicológico posterior reveló algo inquietante. En su mente, Augusta nunca había muerto. Cada víctima era un intento fallido de reconstruirla. Cada objeto, un intento de conservar su espíritu. La granja no era solo una escena del crimen, era un templo, un santuario macabro levantado para adorar a la madre perdida. Las fotografías del interior de la casa se convirtieron en documentos prohibidos. Incluso los investigadores más experimentados necesitaron terapia. Algunos se negaban a hablar del caso, otros renunciaron, porque lo que vieron allí no solo era la prueba de una locura individual, sino el reflejo del lado más oscuro del alma humana. En medio del escándalo, las cámaras de televisión mostraban el rostro inexpresivo de Edward. Sus ojos no parecían los de un asesino, sino los de un niño confundido. Un hombre que no entendía por qué lo miraban con horror. Para él, lo que había hecho tenía un propósito: revivir a quien amaba. Y así, el monstruo de Plainfield se convirtió en leyenda. Las películas, los libros y los mitos comenzaron a surgir. Pero detrás de cada historia había una verdad más profunda. Edward Gain no era solo un asesino, era un espejo, un reflejo distorsionado de lo que ocurre cuando el amor se corrompe, cuando la fe se convierte en prisión y cuando el alma no aprende a soltar. Su casa fue demolida años después, incendiada por desconocidos. Algunos decían que el fuego se veía desde kilómetros, como si el infierno mismo la reclamara. Pero otros, los más supersticiosos, decían que lo que ardía no eran las paredes, sino los secretos, porque en aquel lugar el silencio aprendió a gritar, y la locura dejó de ser invisible. La noche en que el horror fue descubierto, la noche del 16 de noviembre de 1957, el pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin, se vistió de una calma engañosa. Afuera, el invierno ya se insinuaba, las calles estaban vacías y la nieve empezaba a cubrir los caminos como si quisiera silenciar lo que estaba por revelarse.
Nadie sospechaba que ese sería el día en que el infierno abriría una puerta en una granja solitaria. Todo comenzó con la desaparición de Bernice Warden, la dueña de una ferretería local. Su hijo, el ayudante del sheriff, notó algo extraño. La tienda estaba cerrada, el mostrador vacío, y una mancha oscura se deslizaba por el suelo de madera. El libro de ventas mostraba el último nombre del día: Edward Gain. A partir de ahí, el pueblo entero se sumergió en una pesadilla. Aquella noche, los agentes se dirigieron hacia la granja de Ed. A medida que avanzaban por el camino cubierto de nieve, el aire se volvía más pesado. La casa, apenas iluminada por una bombilla tenue, parecía abandonada. Pero al abrir la puerta, el olor a muerte los golpeó como un muro invisible. El primer descubrimiento fue brutal. En el granero, colgando de los pies, se encontraba el cuerpo de Bernice Warden, sin vida, sin piel, como si un carnicero hubiera trabajado en la oscuridad. Los oficiales quedaron paralizados. Nadie habló. Solo se escuchaba el crujir del hielo bajo las botas y el sonido del viento que entraba por las grietas del techo. Cuando comenzaron a registrar la casa, el horror tomó forma. Había sillas tapizadas con piel humana, cráneos convertidos en tazones, máscaras hechas con rostros, una caja con labios secos y un cinturón confeccionado con fragmentos de carne. Era una escena tan grotesca que algunos oficiales tuvieron que salir a vomitar. No era solo un crimen, era una violación de todo lo que el alma humana podía concebir como límite. Pero lo más perturbador no fue lo visible, sino lo que revelaba del interior de Ed. En su habitación encontraron el santuario de su madre, intacto, limpio, como si Augusta aún viviera. En contraste, el resto de la casa estaba podrido, lleno de basura, huesos y descomposición. Era como si Ed viviera en dos mundos, uno sagrado y otro profanado. Cuando fue arrestado, Gain no se resistió. Solo preguntó: «¿Bernice está en la granja?». Su tono no era de culpa, sino de desconcierto, como si no comprendiera el horror que había creado. En los interrogatorios posteriores, su voz era tranquila, infantil. Hablaba de los cuerpos como si fueran piezas, no personas. Confesó haber exhumado tumbas por las noches para visitar a su madre y crear objetos con restos humanos, no por placer, sino por necesidad emocional. Los psiquiatras que lo evaluaron quedaron divididos. Algunos decían que era un psicótico, incapaz de distinguir entre la realidad y la fantasía. Otros lo veían como un producto del aislamiento, la represión y el fanatismo religioso extremo. Su mente había sido programada para odiar el mundo, pero amar a su madre como a una diosa. Cuando ella murió, el vacío se transformó en una devoción macabra. Los medios hicieron de Ed Gain una leyenda de horror. Los periódicos lo llamaban el carnicero de Plainfield. Su historia inspiró personajes que marcarían la cultura del miedo: Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill. Pero detrás de la máscara del monstruo seguía existiendo un hombre roto, un niño que nunca aprendió a llorar. La comunidad de Plainfield nunca se recuperó del todo. El lugar donde estaba la granja fue incendiado años después, como si el fuego pudiera purificar lo que las palabras no podían explicar. Algunos vecinos juraban ver sombras en los campos por la noche. Otros oían pasos cuando el viento soplaba desde el norte. Era como si la memoria del mal se negara a morir, pero hay algo más profundo en este relato. Gain no fue solo un asesino, fue el reflejo de lo que ocurre cuando la soledad, el miedo y la idolatría emocional se mezclan sin redención. En su historia, vemos lo que pasa cuando la culpa reemplaza la fe, cuando la mente enferma no encuentra compasión ni guía. Su crimen fue la culminación de una vida sin amor genuino, sin conexión, sin perdón. Y mientras la humanidad se escandaliza por los detalles, pocos se detienen a pensar: ¿cuántas almas se pudren hoy en su propia oscuridad, no en una granja, sino en el silencio de sus pensamientos? El mal no siempre lleva un cuchillo, a veces lleva una herida, la mente que nunca salió del abismo. Edward Theodore Gain fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. No sería condenado a muerte ni encerrado en una prisión común.
En su lugar, fue enviado al Instituto de Salud Mental de Mendota, en Madison, Wisconsin, donde pasaría el resto de su vida. Muchos respiraron con alivio. Otros sintieron frustración. Querían justicia, pero la justicia terrenal. No sabía cómo castigar a alguien que quizás nunca entendió lo que había hecho. En los primeros años de su internamiento, Ed se mostraba tranquilo, casi educado. Saludaba al personal, ayudaba en las tareas cotidianas, leía revistas y escuchaba la radio. Los enfermeros contaban que hablaba con una voz suave, como la de un niño. No mostraba agresividad, ni remordimiento, ni odio, solo una especie de vacío sereno, como si su mente se hubiera desconectado del mundo real para siempre. Los psiquiatras intentaron descifrarlo. Algunos decían que sufría de esquizofrenia paranoide, otros de trastorno esquizoide con delirios religiosos. Lo cierto es que dentro de aquella mente había una estructura rota, moldeada por años de abuso emocional, represión sexual, miedo y devoción enfermiza. Ed no mataba por placer, sino por una necesidad que él interpretaba como amor. En su mente, las tumbas que profanaba eran templos. Las pieles que cosía eran intentos de reencarnar a su madre. Todo era una distorsión, un grito desesperado por llenar el vacío que dejó Augusta. Con el tiempo, se volvió una figura casi mítica dentro del hospital. Algunos pacientes lo llamaban el hombre tranquilo del pasillo, otros lo veían como una sombra. Rara vez hablaba del pasado, pero cuando lo hacía lo narraba con una extraña inocencia. Decía que no recordaba los detalles, como si los horrores que cometió fueran sueños confusos. A veces, mientras los demás dormían, se le veía mirando por la ventana, observando la luna, murmurando oraciones aprendidas de su madre. En esos momentos, no era un monstruo, sino un niño atrapado en el cuerpo de un anciano, buscando en el cielo una voz que nunca regresó. Los años pasaron y la sociedad olvidó poco a poco su nombre, pero su sombra se extendió en el arte, en la literatura, en el cine. Ed Gein se convirtió en el rostro del mal humano sin redención, en la inspiración para historias que explorarían los límites de la mente. Sin embargo, esa fama tenía un precio. Se convirtió en una caricatura de lo que realmente fue. Los monstruos que el cine inventó eran más fáciles de odiar que el hombre real que el miedo había destruido. Durante sus últimos años, Ed envejeció en silencio. Casi no hablaba, apenas comía. Su cuerpo se consumía poco a poco por el cáncer de pulmón. Murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años. No hubo ceremonia ni duelo público. Solo fue enterrado en el cementerio de Plainfield, cerca de la tumba de su madre. Algunos curiosos intentaron robar su lápida, otros visitaban el lugar como si fuera un sitio maldito, pero con el tiempo, su tumba fue borrada para evitar profanaciones. Su nombre, sin embargo, seguía vivo, flotando entre las páginas de los libros y los susurros de quienes querían entender el mal. Y aquí surge la pregunta que ningún investigador pudo responder. ¿Era Ed Gein el mal encarnado? ¿O un alma enferma abandonada por el amor? La psicología moderna diría que fue un caso extremo de trauma y disociación. La fe diría que fue un alma que nunca conoció la luz verdadera. Lo cierto es que su historia revela el abismo que puede abrirse en el corazón humano cuando el miedo reemplaza la compasión. Su madre le enseñó que el mundo era pecado, pero al intentar escapar del pecado terminó construyendo su propio infierno. Edward Gein murió solo, pero su caso nos sigue hablando hoy, en una era donde el aislamiento, la culpa y la falta de afecto siguen moldeando mentes quebradas. Porque la locura no siempre se anuncia con gritos. A veces se esconde detrás de una sonrisa vacía, de una voz amable, de una vida aparentemente tranquila. El horror de Ed Gein no nació en una noche. Fue una cosecha de años de silencio, miedo y soledad. Al final, su vida no fue solo un relato de crímenes, sino una advertencia. Una parábola oscura sobre lo que sucede cuando el amor se transforma en prisión y la fe en castigo. El caso de Edward Theodore Gein no es solo un eco del pasado, es un espejo del alma humana. Nos recuerda que el mal no siempre ruge, a veces susurra. A veces se alimenta del abandono, del fanatismo
del dolor no sanado. Ed murió en 1984, solo, en un hospital mental, pero su sombra siguió viva, no como un mito de terror, sino como una advertencia para todos los que caminan por el filo del aislamiento y la culpa. Su historia nos muestra lo que ocurre cuando el amor se convierte en miedo y la fe se deforma en control. Hoy, mientras el mundo busca respuestas en la oscuridad, su vida nos lanza una pregunta. ¿Estamos cuidando nuestras almas o solo estamos evitando mirar su abismo? El horror de Ed Gein no fue su granja ni sus crímenes. Fue el silencio que nadie escuchó a tiempo. Y tal vez, la verdadera enseñanza está en mirar ese silencio y preguntarnos cuántos más viven atrapados en él, esperando que alguien les tienda la mano antes de perderse para siempre. Si esta historia te hizo reflexionar, no la dejes morir en el olvido. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video y acompáñanos en el próximo viaje al alma humana, donde la tragedia se convierte en conciencia y la oscuridad nos enseña a valorar la luz. Porque incluso en las sombras más densas, hay algo que aún puede redimirse. Suscríbete, activa la campana y sé parte de esta comunidad que busca comprender el alma detrás del horror.